Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, en cuestionada sesión virtual, Congreso Nacional aprueba y reforma leyes que generan controversia en varios sectores de la sociedad, entre ellas exoneraciones fiscales en el sector turismo y reformas al nuevo Código Penal. Por fin fue publicado el nuevo censo electoral. Policía rescata a bebé que fue arrebatado de los brazos de su madre en San Pedro Sula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en 11 Noticias, emisión estelar. Estamos preparadas, como siempre, para llevar hasta sus hogares las informaciones más importantes en el campo nacional e internacional. Les saluda Samantha Velázquez, acompañada, por supuesto, por Ivette Bulnes. Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Samantha. Buenas noches, Honduras. Gracias por conectarse y escucharnos por Radio Visión Honduras en nuestras frecuencias a nivel nacional. Veamos cuál es nuestro segundo bloque de titulares. Lamentable, otra enfermera muere a causa del COVID-19 en el país. Juez dicta detención judicial a hombre que presuntamente mató a su exnovia después de citarla para entregarle un regalo en el municipio de Trojes, El Paraíso. Honduras y Costa Rica empatan en San Pedro Sula y complican su camino rumbo a Qatar 2022. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Damos inicio a las informaciones y luego de que concluyera el enfrentamiento futbolístico entre nuestra selección nacional y la selección de Costa Rica, donde pues se ha dado un empate, nos enlazamos con nuestro compañero Jonathan Girón. Él nos da a conocer un resumen de lo que ha sido este partido. Adelante, Jonathan. Buenas noches, compañeras en estudios y televidentes de 11 Noticias. Es un gusto saludarles. Así es, hace escasos 50 minutos acaba de terminar el duelo eliminatorio entre Honduras y Costa Rica, esta nueva edición del Clásico Centroamericano que dejó un sabor amargo entre los aficionados que fueron al Estadio Olímpico de San Pedro Sula para presenciar cómo pues ambas selecciones no pasan por su mejor momento futbolístico y se hunden en la parte baja de la tabla del octagonal final rumbo a Qatar 2022, un partido que comenzó movido para ambas selecciones desde los primeros minutos. Tácticamente la selección de Costa Rica se vio mejor en el primer tiempo, no obstante los dirigidos por Fabián Coito fueron retomando poco a poco el control del partido mediante la posesión. No obstante se encontraron con un pletórico arquero, Keylor Navas, quien sacó en varias oportunidades las llegadas de la selección nacional de Honduras, una de Eddie Hernández en la segunda mitad y otra, y la más clara al minuto 87, ya cuando agonizaba el partido, de Kervin Arriaga, un tiro libre que estuvo a punto de entrar al arco del meta costarricense y que pudo significar los 3 puntos para la selección hondureña, que lastimosamente se queda únicamente con 3 unidades luego de 4 partidos, un inicio estrepitoso para la H, que al igual que su similar de Costa Rica, están en la parte baja de la tabla de posiciones y que complican sus aspiraciones rumbo al Mundial de Qatar 2022. La situación, el panorama no es nada alentador, teniendo en cuenta que el próximo partido para la H en este caso es el próximo domingo contra la selección de México en el Estadio Azteca, una selección que históricamente ha sido difícil para el combinado nacional.
y posteriormente vuelve a San Pedro Sula para enfrentarse a Jamaica. Esto es lo que podemos informar, compañeros, a esta hora de la noche sobre este amargo empate de la selección hondureña que, nuevamente reiteramos, complica sus aspiraciones rumbo a Qatar 2022. Con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan, y tal como lo mencionaba, cada vez la tiene más difícil la selección, sin duda alguna, para poder pues llegar a Qatar. Este enfrentamiento, muchas personas tenían la esperanza de que la selección saliera triunfadora, como lo mencionaba hoy el gallo de los deportes, Marlon Mejía, pues Costa Rica tampoco es que está en su mejor nivel, pero cuentan con este arquero que definitivamente tiene reconocimiento internacional por el gran desempeño futbolístico que Keylor Navas pues ya ha demostrado por muchos años. Esto pues le ha jugado la vuelta a la selección y no logramos anotar ningún gol, lo cual tiene a la población pues muy triste y decepcionada. Pero tenemos imágenes completamente en vivo desde pues las afueras del Estadio Nacional luego de que concluyera el partido, pero en breve le estaremos dando pues más detalles sobre cómo avanza la situación. Así como usted lo ha dicho, Samantha, estamos a la espera, bueno, de ver qué sucede si logramos, bueno, nos alejamos cada vez más de Qatar 2022 y sin duda alguna, como lo ha dicho Jonathan, este ha sido un amargo empate o decepcionante empate porque los hondureños esperábamos mucho más de la selección y es que, bueno, como todo hondureño le exige muchísimo a estos jugadores, pero han perdido 2 puntos y la verdad, pues estas dos selecciones están atravesando por un momento difícil. No logran pues ganar nuestros 4 partidos seguidos y esto es lo que está sucediendo. Empatamos este día hoy en el Olímpico Metropolitano, pero hacemos un contacto con nuestro compañero Wilfredo Alvarado, que nos habla sobre otros temas y se encuentra en un punto de la capital hondureña, y es que este día, en una sesión considerada atípica, diputados del Partido Nacional y algunos de los partidos minoritarios aprobaron y reformaron leyes, van desde otorgar exoneraciones a empresas turísticas y reformar el nuevo Código Penal. Wilfredo, con usted. Así es, buenas noches, Ivette, Samantha, televidentes de 11 Noticias. Tal como usted lo indicaba, esta tarde el Congreso Nacional aprobó una serie de reformas a distintas leyes, entre ellas las de habilitar una ampliación en el término de 15 años de vigencia de lo que serían incentivos fiscales en marco de la ley de zona libre turística en el departamento de Islas de la Bahía. Asimismo, esta ley sería por 15 años y también reformaron varios artículos del nuevo Código Penal, entre varios delitos, entre ellos la trata de personas, la extorsión, la usura, usurpación y el lavado de activos. Pero escuchemos al secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien daba a conocer daba la lectura de estas reformas a las leyes hondureñas. Escuchemos. Ampliar por el término de 15 años a su terminación la vigencia de los beneficios e incentivos fiscales que concede la ley de la zona libre turística del departamento de Islas de la Bahía. La ampliación de los beneficios e incentivos fiscales a que se refiere este decreto será aplicable únicamente a las empresas que actualmente están adheridas y operan en zona libre turística de Islas de la Bahía Solitur. Artículo 1. Reformar los artículos 219, 248, 312, 325, 328, 373, 374, 378, 379, 386, 439 del decreto 130-2017 de 18 de enero del 2018, que contiene el nuevo Código Penal de Honduras, queda aprobado. Artículo de la vigencia, ese quedó aprobado en su único debate. Bien, era el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dando a conocer que se aprobaban estas reformas al nuevo Código Penal y también la aprobación de estos beneficios fiscales en estas zonas turísticas del país. También el Congreso Nacional aprobó otras disposiciones, como lo es de exonerar a candidatos que aún no han presentado su documentación de política limpia en el Consejo Nacional Electoral. Tendrán 30 días para hacerlo y asimismo aprobar una resolución en la que indican que
cada persona que imponga una iniciativa de ley en el Congreso Nacional deberá pagar a la Empresa Nacional de Artes Gráficos su publicación en el Diario Oficial de la Gaceta. En el caso de los diputados, pues el Congreso Nacional deberá hacerlo. Si es el Poder Ejecutivo que envía la ley, será el Poder Ejecutivo. Y si son los alcaldes, por medio de un diputado, pues serán las corporaciones municipales las que deberán pagar la publicación de esta ley aprobada en el Diario Oficial La Gaceta. Esto ha sido lo que ha acontecido esta tarde en una sesión controvertida en el Congreso Nacional. Compañeras, con este contacto retorno con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches, Wilfredo. Una sesión también que ha generado muchísima polémica porque nos encontramos en un feriado morazánico. Pero continuamos, Samantha. Y precisamente sobre esto es que se han dado severos cuestionamientos, ya que en pleno feriado morazánico pues han aprobado y reformado leyes que algunos consideran lesionan los intereses del país. Sobre esto nos informa Giovanni Villalobos. Serias críticas ha generado la aprobación de reformas en la sesión virtual del Congreso Nacional en medio de un feriado nacional y la realización de un partido de la selección nacional. Una de ellas la exoneración de impuestos y beneficios fiscales de 15 años a la zona libre turística del departamento de las Islas de la Bahía, lo que es seriamente cuestionado por los diputados de la oposición. Beneficios, entiendo, fiscales a las sedes, creo que es un error. Además, la exoneración de multas y sanciones establecidas en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, que establecía multas de más de 150.000 empiras a los candidatos presidenciales y más de 100.000 empiras a los aspirantes a diputados. En este Congreso, que está integrado por mayoría cachureca, ellos aprueban la ley que ellos quieren. Otro punto a discutir fue las reformas al Código Penal que incluye sanciones a las protestas. Por donde lo veamos, estos siguen haciendo y deshaciendo concesiones virtuales donde ni hay quórum ni nos dan la palabra. Otros cambios contemplan la ampliación de las penas para el delito de trata de personas y el lavado de activos. Sin embargo, los expertos creen que esta no es la salida. En el mundo ya se descubrió que aumentar las penas no sirve para nada, excepto para aumentar la población penitenciaria. Y que en lugar de crear más figuras penales hay que reducirlas. La sociedad civil lamenta que se haya dado este tipo de cambios a las leyes, aun y cuando se ha advertido sobre los peligros de los mismos, incluso para la democracia. Lo habíamos advertido antes desde el movimiento social que este código era para reforzar y blindarse, para perpetuarse en el poder. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y en San Pedro Sula también surgen opiniones sobre este tema. Hacemos un enlace con nuestra compañera Iris Urbina. Adelante, Iris. Gracias, Ivette. Buenas noches. Y de inmediato vamos a escuchar al abogado Ramón Barrios, quien se refiere precisamente a la ampliación de 15 años más que se ha aprobado esto en cuanto a los beneficios e incentivos fiscales en relación a la ley de zonas turísticas, esto en el departamento de Islas de la Bahía, así como también rechazan todo lo que tenga que ver con la aprobación de las sedes. De inmediato lo escuchamos. Que se ha ampliado la vigencia por 15 años a algo que ya estaba disfrutando el departamento insular de Honduras, el departamento de Islas de la Bahía, que tenía una serie de incentivos fiscales que se dan en esa zona insular del país y que había traído la inversión, digamos, privada e internacional hacia esa zona del país. Eso es específicamente, que es un decreto del año 2006, se ha extendido a 15 años y en ese estamos totalmente de acuerdo porque ya venía, digamos, todo el pueblo, todas las empresas de la zona especial de las Islas de la Bahía, digamos, aprovechándose de ese beneficio fiscal. En el caso de las sedes, abogado. Eso sí, me parece que seguir extendiendo los beneficios de una ley que nosotros hemos dicho que es inconstitucional, seguir extendiendo beneficios fiscales a las zonas especiales de desarrollo, hace más inconstitucional lo que ya nosotros hemos determinado que el próximo gobierno y el próximo Congreso debe derogar. Estas han sido las reacciones por parte del abogado Ramón Barrios desde San Pedro Sula. Retorno con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, gracias a nuestra compañera Iris Urbina. Bien, y previo a que se realizara esta sesión del Congreso Nacional, el Consejo Central de Ejecutivo del Partido Liberal ha emitido un comunicado en relación a este tema, al cual damos lectura.
Dada la importancia de los temas que se abordarán en la sesión del Congreso Nacional convocada para este jueves 7 de octubre de 2021, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y la bancada liberal en el Poder Legislativo anuncian su acuerdo para que los honorables diputados liberales participen en las deliberaciones bajo las siguientes consideraciones. 1. Que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y la bancada liberal en el Congreso consideran de vital importancia que los legisladores liberales tengan un rol protagónico en las discusiones de proyectos de ley y otro tipo de decretos relacionados con las Islas de la Bahía, los que han sido agendados por la Junta Directiva para la sesión de este jueves. 2. Para el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y la bancada liberal en el Congreso, toda decisión tomada en beneficio del Departamento Insular es de sumo interés, más aún después de que el Cayo Bonaca en la isla de Guanaja fuera destruido por un incendio de grandes proporciones que dejó en estado de calamidad a muchos de nuestros hermanos isleños que hoy nos necesitan. 3. Por otro lado, también el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y la bancada liberal valoran la necesidad de que sus honorables diputados participen en la discusión de otros temas que serán abordados en la plenaria de hoy y relacionados con medidas de alivio en Banadesa para el agro hondureño, golpeado severamente en los últimos meses y urgido de medidas de auxilio tras los efectos de la pandemia y de los fenómenos naturales. 4. Más allá de la decisión acordada hoy para participar en este debate, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y la bancada liberal ratifican su decisión de mantener en suspenso su incorporación a las sesiones legislativas, en tanto la Junta Directiva del Congreso Nacional mantengan su capricho de seguir sesionando de manera virtual, pues consideramos que en aras de la transparencia que demandan los ciudadanos ya es tiempo de volver al hemiciclo legislativo. En la ciudad de Tegucigalpa, a los 7 días del mes de octubre del año 2021, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y la bancada liberal en el Congreso Nacional han firmado este comunicado que, como lo mencionaba al inicio, pues fue emitido previo a que iniciara esta sesión del Congreso en esta tarde. Bien, es momento de presentarles nuestro panorama nacional. Panorama Nacional es presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Según el informe del Índice Mundial de Delincuencia Organizada, Honduras ocupa la posición número 10. Panorama Nacional fue presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Bien, y volvemos a hacer un contacto con nuestra compañera Iris Urbina, y es que la Policía Nacional ha recuperado al menor, al niño que fue raptado de las manos o brazos de su madre en San Pedro Sula. Adelante, Iris. Gracias, Ivette. Y sano y salvo ha sido rescatado este menor de apenas 2 meses de nacido que el día de ayer fue arrebatado de los brazos de su madre. Esto en las cercanías de un centro comercial. Afortunadamente ya la pequeña se encuentra con sus padres. Vamos a escuchar a la portavoz de la policía, subcomisaria Belkis Valladares, quien tiene más elementos sobre el rescate de esta pequeña. Policía Nacional, a través de lo que es la Dirección Policial de Investigaciones, en las últimas horas ha logrado una importante recuperación de una bebé de 2 meses de nacida, ya que la misma el día de ayer en horas de la tarde-noche fue privada ilegal de la libertad cuando era cargada por su madre en brazos. Esto sucedió en lo que es a inmediaciones del Boulevard del Norte. El día de hoy la Dirección Policial de Investigaciones asignó 3 equipos especializados, como lo es el Departamento de Delitos Comunes. También se asignó personal de antisecuestro y personal asignado al Departamento de Desaparecidos de Interpol, dando como resultado exitoso la detención para efectos de investigación de una persona, la cual nos llevaría a la detención de los 2 probables hechores de este delito.
Autoridades policiales investigan si estas personas que raptaron a esta menor pertenecen a una banda que se dedican precisamente a raptar menores para utilizarlos para poder llegar a Estados Unidos de manera ilegal. La información que ha brindado las autoridades policiales aquí en la zona norte del país. Retorno con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Iris Urbina. Bueno, gracias a Dios que esto no pasó a más y que pudieron recuperar y que ya el bebé se encuentra en los brazos de sus padres. Así que me imagino que deben de sentir mucha felicidad. Yo como madre pues me identifico con estos padres y gracias a Dios pues ya están con él. Ahora le damos a conocer una importante información y es que en El Paraíso un juez dicta detención policial a hombre que presuntamente bajo engaño citó a su expareja para asesinarla. Este día, el tribunal de Danlí logró que un juez dictara detención judicial en contra de Israel Baruch Osorio Ponce, de 29 años de edad, por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de Claudia Gisela Flores Palma. El acusado recibirá la audiencia inicial de este caso el próximo lunes 11 de octubre de 2021 en los juzgados del Paraíso. Tras el lamentable asesinato, agentes de la Policía Nacional siguieron todas las pistas del caso y en menos de 24 horas lograron capturarlo decomisándole un celular y su vehículo. Los funcionarios descubrieron que el pantalón que portaba el sospechoso tenía manchas de sangre, las cuales serían de su expareja, evidencia que será evaluada por peritos forenses en Tegucigalpa. Cabe recordar que el asesino, como si fuera protagonista de una película de terror, trasladó a la joven al hospital más cercano después de haberle disparado a sangre fría, pensando que nadie lo descubriría. El padre de la víctima, lleno de tristeza, aseguró que el detenido había amenazado en constantes ocasiones a su hija, pero que jamás imaginó que terminaría quitándole la vida. Claudia Flores, una mujer llena de vida, deja a 3 hijas solas, pequeñas de 3, 9 y 12 años de edad, niñas que crecerán sin el amor y compañía de su madre. Para 11 Noticias, Kate Padgett. Esperamos que le caiga todo el peso de la ley a este hombre que ha arrebatado la vida de esta joven y que deja 3 pequeñas. Continuamos y un impactante atropello, así lo van a ver ustedes en este mismo instante en pantalla, fue registrado por cámaras de seguridad en una calle de la colonia Villas del Campo en San Pedro Sula. El video muestra a una mujer caminando a la orilla de la calle cuando un vehículo tipo pick-up la embiste. Después retrocede el carro y la vuelve a golpear con las llantas. Al final se observa cuando arranca a una velocidad considerable. Las autoridades dieron a conocer que la víctima es la maestra Claudia Medina Rivera, de 51 años de edad, quien impartía clases de inglés en 2 colegios sanpedranos, quien falleció producto del impacto del vehículo, el cual conducía una abogada, quien fue detenida y puesta a la orden de los juzgados para seguir con el trámite correspondiente. Y según el informe del Índice Mundial de Delincuencia, Honduras ocupa la posición número 10. De más de 193 países investigados, la organización internacional llamada Índice Mundial de Delincuencia Organizada coloca a Honduras en la posición número 10, reflejando así como uno de los países más peligrosos del mundo. Eso demuestra que no ha habido una lucha frontal contra el crimen organizado y en todos sus niveles. El poder centralizado y descentralizado, hay un gran mercado delictivo importante en el tráfico de drogas, armas, personas, asesinatos, masacres. Según este informe, en Honduras reina el crimen organizado, las maras y pandillas, los abusos policiales, no hay investigación en la impartición de justicia, la libertad de expresión está restringida. Asimismo, la colusión de autoridades y sectores poderosos con el narcotráfico y el crimen organizado. Honduras frente al crimen organizado no va a poder solo. Se necesita que Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, los países de Sudamérica, que es donde en el caso particular de la cocaína y de otro tipo de drogas, tienen una acción de oferta y demanda, puedan todos estos países articular. Según este informe, en Honduras el crimen organizado ha provocado que miles de hondureños abandonen el país. Existen unos 40,000 miembros de maras y pandillas,
quienes se encargan de controlar parte del territorio, cobran las extorsiones, son los responsables de la mayor parte de los homicidios en Honduras, las desapariciones, violaciones sexuales y el despojo de viviendas. En el extenso informe, el Índice Mundial de Delincuencia Organizada revela que en el caso del crimen organizado en Honduras son los responsables del asesinato de periodistas, ambientalistas, lesbianas, gays, bisexuales, discapacitados, cuyas muertes están en la impunidad. Además, una gran parte de las mujeres asesinadas en Honduras son cometidos por estos grupos de criminales, unas por formar parte de estas estructuras y otras por negarse a pertenecer a las mismas, revela este informe. René Amaya, 11 Noticias. La saliente canciller alemana Angela Merkel se reunió durante las últimas horas con el Papa Francisco y recorrió un centro de protección a la infancia dirigido por los jesuitas, mientras en Alemania 3 partidos negociaban la formación de un nuevo gobierno sin participación de su bloque de centro derecha. Merkel dijo a la prensa que durante la visita al Vaticano se habló de política, cambio climático y abuso sexual por parte del clero. También agregó que durante una reunión en la Pontificia Universidad Gregoriana conversó de su programa académico sobre la protección de los niños y los ambientes seguros. Merkel estuvo unos 45 minutos con el Papa, quien le entregó una pequeña reproducción en bronce de la Puerta Santa y ejemplares de sus documentos más importantes. Merkel y su gobierno permanecerán en funciones en carácter interino hasta que se instale un nuevo gobierno, un proceso que puede durar semanas o meses. Este día el Partido Socialdemócrata de centro izquierda, los verdes ambientalistas y los demócratas libres, un partido favorable al sector empresarial, realizaron la primera ronda de reuniones hacia una posible coalición. En caso de lograrlo, el bloque Unión de Merkel regresaría a la oposición, después de un resultado desastroso en la elección del 26 de septiembre. Merkel también se reunió con el premier italiano Mario Draghi y asistió a una oración por la paz en el Coliseo, organizada por la obra de caridad San Egidio. Este fue un informe para 11 Noticias. Continuamos con las informaciones, dándole a conocer que después de varios impases, hoy fue dado a conocer el nuevo Censo Nacional Electoral definitivo. Este jueves, al fin y después de varios retrasos, fue distribuido y publicado oficialmente el Censo Nacional Electoral definitivo, por lo que el ente rector de elecciones justificó que la demora se debió a algunas inconsistencias técnicas que se encontraron en la data enviada por el Registro Nacional de las Personas. Por primera vez en la historia hemos hecho una actualización cartográfica electoral desde hace muchos años que no se hacía, ¿verdad? Es histórico esto. De igual forma también las brigadas sobre denuncias que recibimos de traslados irregulares, y esos elementos pues garantizan la limpieza de este censo electoral. Las autoridades aceptan que este no es un censo perfecto, pero garantizan que ya no van a votar muertos en las elecciones. El censo electoral que perfecto no va a ser, pero tenemos claro y confiamos, y es el mensaje que queremos dar hoy al pueblo hondureño: se acabó el censo donde votaban los muertos. Este es un censo limpio, levantado en campo. Este es un censo donde vamos a dejar por fin atrás tantos cuestionamientos que hemos venido arrastrando proceso electoral tras proceso electoral. Sin embargo, el no haber respetado los plazos que manda la ley se incurre en delito electoral, han manifestado profesionales del derecho, por lo que desde sociedad civil manifiestan que esto genera una mayor incertidumbre. Esto de cara a que esperemos que tanto el Registro Nacional de las Personas como el Consejo Nacional Electoral hayan corregido las inconsistencias que presentaba el censo preliminar. Esto para que todos los ciudadanos puedan ejercer de una manera coordinada, de una manera clara y de una manera célere. El censo a eso de las 3 de la tarde fue publicado oficialmente y la cartografía electoral finalizó en 5.182.000 personas habilitadas para poder ejercer el sufragio el próximo 28 de noviembre. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga.
Y el Consejo Nacional Electoral recibe ofertas para la impresión de papeletas y documentos a utilizar en las elecciones generales. El Consejo Nacional Electoral, a través de la Unidad de Compras y Contrataciones, llevó a cabo el proceso de recepción y apertura de ofertas para los servicios de impresión y reproducción de las papeletas electorales y documentos esenciales. Participaron un total de 21 compañías. El día de hoy recibimos lo que fue las 21 ofertas de distintas empresas en el rubro de lo que es imprenta. Esto con el objetivo de cumplir con lo que es la impresión y reproducción de las papeletas que se van a utilizar en las elecciones generales 2021 y los documentos esenciales como los cuadernos de votación y actas de cierre de lo que son cada una de las mesas, ¿verdad?, de votación. La empresa Rilma Impresores busca la adjudicación para los departamentos de Lloro, Ocotepeque, Islas de la Bahía y La Paz. Esperamos también que sea pronta y que sobre todo evalúen cada uno de los requisitos que se necesita para poder elaborar las impresiones de las papeletas. De igual forma lo hicieron impresiones postales para los departamentos de Cortés y Francisco Morazán e Industrias Gráficas Michel para El Paraíso y Olancho. Miramos que se está haciendo todo transparente y esperamos que así continúe y que logremos calificar para hacer parte de ese proceso electoral. Debemos entregar, según el pliego de condiciones, el 1 de noviembre, es correcto. O sea que tienen pocos días para Tenemos poder, pocos días, sí, es ¿no? correcto. Para adjudicar a las compañías mejor calificadas, el CNE, en un término de 5 días, hará evaluaciones y pruebas de campo. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y partidos políticos se mantienen en discordia por el censo electoral y el documento de identidad con el que se debe votar. Dirigentes del Partido Nacional afirman que para boicotear las elecciones los partidos en oposición Liberal y Libertad y Refundación andan orquestando una campaña sucia para que se pueda votar con 2 identidades y con el censo de 2017 y el actual. No lo vamos a permitir, sentencian los cachurecos. Que por el amor de Dios no utilicen como pretexto esto para echarle cieno al Partido Nacional y echarle fuego al proceso electoral que todos queremos que transcurra en paz, en orden y que puedan votar todos los ciudadanos registrados y que tengan tarjeta de identidad válida. Representantes de Libre salen al paso negando tal afirmación y además señalando que los únicos fraudulentos y a quienes les conviene anarquizar las elecciones son a los de la estrella solitaria. Están derrotados y están lanzando manotadas de ahogado, cortinas de humo para confundir al pueblo hondureño. Como ahora no podrán votar los muertos, por ejemplo, o los que están fuera del país, o el doble voto, entonces están preocupados y quieren volver a eso, precisamente con las 2 identidades. Eso no debe permitirse. Miembros del Partido Liberal se oponen rotundamente a lo que califican como una descabellada idea. Emitir o decir que va a votar con la doble identidad puede significar que vayamos a camino a un fraude electoral. ¿Por qué razón? Porque tendrá que hacerse en criterio de listados adicionales. A 8 días para que venza vigencia de la actual identidad, esto es jugar con fuego, expresan desde sociedad civil. En este punto lo único que generaría es una crisis electoral. La aprobación de esta iniciativa requeriría el concurso de la mayoría calificada del Congreso Nacional. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y a escasos días para que se celebren las elecciones generales, aún no se cuenta con una empresa auditora del sistema biométrico que se va a utilizar. Honduras hasta los momentos no cuenta ni con una empresa auditora para vigilar el buen funcionamiento de los sistemas de identificación biométrica y de transmisión de resultados preliminares para las próximas elecciones generales el 28 de noviembre. Esto demuestra el verdadero desorden que ha implicado el proceso electoral según dirigentes nacionalistas. Es correcto, esa es la situación de ilegalidad y nos pone en riesgo de las elecciones. Entonces, ¿de dónde viene el boicot? ¿De dónde viene la desacreditación del proceso electoral? Viene directamente del Consejo Nacional Electoral, que no está haciendo las cosas como están señaladas en la ley.
De nada sirve que las empresas encargadas de estos temas tan importantes sean contratadas si no se realiza una vigilancia completa que evite cualquier jugada política que trastoque el resultado de las elecciones, aseguran otros. Sobre ese proceso, porque ese proceso tiene que tener una validez y una verificación que nadie sabe cómo lo han hecho. Sin embargo, desde lo interno del Consejo Nacional Electoral manifiestan que confían en que todos estos procedimientos garantizarán transparencia y certidumbre en el próximo proceso de elecciones. Veo los órganos electorales trabajando fuertemente por garantizar un proceso transparente. Habrán algunos atrasos, pero esperamos que los resuelvan de manera inmediata para generar la certidumbre a los partidos políticos y a la población. Asimismo, se ha informado que desde el ente electoral han continuado con las capacitaciones de dichos sistemas para un buen funcionamiento el día de las elecciones. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, y ahora pasamos a temas de salud. Lamentablemente, el COVID-19 le ha arrebatado la vida a otra enfermera. El COVID-19 nuevamente arrebata la vida de una profesional de la salud en la capital del país. Se trata de la enfermera Merlin Velázquez, quien laboraba en el Instituto Hondureño de Seguridad Social del Barrio Abajo en Tegucigalpa. La enfermera luchaba contra el SARS-CoV-2 desde hace varios días. No obstante, durante horas de la noche del pasado miércoles perdió la batalla. Según informaron sus compañeros de trabajo, no se había vacunado contra el COVID-19. Sin embargo, se desconoce la causa real por la que no había recibido el fármaco. Este no sería el primer caso de un profesional en primera línea que fallece sin vacuna. El pasado 26 de septiembre, otra enfermera auxiliar, que había decidido no ponerse el inoculante, falleció en Lloro. Este caso se reportó después de 5 meses sin contabilizar decesos de enfermeras. Ante esta incidencia, las autoridades sanitarias del país lamentan la postura de cierto sector del gremio, por lo que hacen un llamado a tomar conciencia y cumplir con su esquema de vacunación para salvar sus vidas. Para 11 Noticias, Ruth Rivera. Y la Secretaría de Salud busca la forma de cómo acercarse a la población para poder aplicar las dosis de la vacuna contra el COVID-19 y así no se echen a perder miles de inoculantes. A fin de evitar que al menos 200,000 vacunas contra el coronavirus se echen a perder por estar cerca de la fecha de caducidad, las autoridades de la Secretaría de Salud están contemplando un plan estratégico que pueda extender los niveles de inmunización a nivel del Distrito Central y el resto del país, por lo que no descartan que las mismas sean de manera domiciliaria. Y en los próximos días estaremos mencionando cuáles van a ser las estrategias para después del feriado morazánico, qué lugares abordaremos estrictamente para poder tener un avance más significativo en este proceso de vacunación. A criterio de algunos médicos, es lamentable como muchos perdieron la vida por no contar con una protección, mientras que ahora por la falta de conocimiento las personas no acuden a vacunarse, exponiéndose y a la vez a sus familiares. Recordarle a la población que si nosotros estamos inmunizados, ¿verdad?, podemos combatir esta enfermedad, ¿verdad?, que tanto daño ha hecho a nuestro país y a nivel internacional. El virus del COVID-19 sigue siendo una amenaza mortal para la ciudadanía. Sin embargo, desde inicios de la pandemia hasta la fecha, muchas personas han sido indiferentes ante este grave problema de salud que le ha costado la vida a más de 9,000 personas en el país. Gisela Calix, 11 Noticias. Y se reducen los casos graves por COVID-19 en triajes y macrodistritos en San Pedro Sula. Las autoridades de salud reportaron un descenso en los pacientes con sintomatología grave o crítica en los triajes y macrodistritos de San Pedro Sula, pero advirtiendo que los contagios iban en aumento, por lo que la población no debe de relajarse. Los pacientes en estabilización de igual manera, ayer no se recibió ningún paciente en sala, ahorita los pacientes que están refiriéndose al hospital son pacientes no vacunados igual de los poquitos que están llegando. Una calma que hay que vigilar, que aprovecha ahorita que hay vacunas y que hay cualquier cantidad de centros, ¿verdad?, que atienden para que pueda vacunar. Principalmente ahorita esta población joven, que es la población que más se divierte y que más se descuida. Según especialistas, aún no se ha alcanzado el pico más alto de la enfermedad, por lo que es indispensable que cada persona cuente con un esquema completo de vacunación. No nos confiemos porque el hecho de que esté un poquito en baja
no quiere decir que no vayamos a tener picos después, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita es probable que haya muchos contagios por el encuentro entre familiares. Entonces las personas que no están con síntomas contagian a sus familiares y ellos sí de repente desarrollan síntomas. Los profesionales de la salud incentivan a la población a inocularse, pues ha quedado evidenciado que el 99% de las personas que fallecieron a causa de la COVID no se habían vacunado. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y más de 7,000 personas fueron vacunadas en la gran central metropolitana de buses en la capital industrial del país, brigada que fue instalada desde el martes de la semana pasada y debido a la captación exitosa en vacunación, la Secretaría de Salud Regional gestionará para que quede establecida como un centro de inoculación permanente. Sí, hemos estado en diferentes municipios del departamento de Cortés, esperando que las personas vayan a vacunarse y acercando siempre los servicios de salud a la población para que la población no tenga excusa de que no ha tenido acceso a la vacuna y un 99% de fallecidos se van sin ninguna vacuna contra la COVID-19, a pesar que en el departamento de Cortés ya se lleva varios meses vacunando a los mayores de 18 años. Y a criterio de especialistas, en estos momentos los hondureños que poseen el esquema completo de vacunación no requieren de una tercera dosis, ya que quienes presentan cuadro clínico grave o mueren son aquellas personas que no están vacunadas. La prioridad debe orientarse en la primera y segunda dosis ante el reducido porcentaje de inoculados. ¿Y cómo podemos lograr evitar que se sigan desarrollando más variantes? Una, las medidas de bioseguridad y dos, la vacunación, cosa que lamentablemente vamos muy corto en el país. Es por ende que las variantes seguirán desarrollándose y una de las medidas de prevenir es la vacunación masiva de la población, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, que estamos hablando de una tercera dosis cuando en países como Latinoamérica, países en Sudáfrica, no tienen acceso a vacunas y es ahí donde se están generando estas variantes y por ende pues eventualmente aumenta el riesgo y complicaciones de demás población que no ha sido vacunada. Continuamos con las informaciones dándole a conocer que diferentes sectores esperan que InvestH haga un trabajo eficiente y transparente en la construcción de Guanaja. En medio de la controversia, en las últimas horas el gobierno designó a Inversiones Estratégicas de Honduras como la institución encargada de liderar el proceso de la reconstrucción en Guanaja. La idea es hacer las cosas de manera correcta, hacerlas bien y pensando en el bienestar de la población y por eso desde el momento que el PCM se activa el domingo, el lunes, estamos nosotros ya en la isla y desde ese momento no hemos dejado a la gente sola y estamos haciendo los pasos que debemos hacer. Expertos en infraestructura y en construcciones esperan que después de tantos señalamientos contra InvestH, por fin sus autoridades ejecuten un proyecto limpio y fuera de señalamientos de corrupción o sobrevaloración de obras. Creo que es una buena oportunidad para que InvestH pueda demostrar efectivamente que tiene la estructura, que tiene la capacidad de asumir esa responsabilidad bajo el liderazgo de la Junta Interventora. Las autoridades vivas de Guanaja son del criterio que a ellos no les importa quién o quiénes van a liderar este proceso de reconstrucción. Lo primordial para ellos es que los trabajos avancen y la reconstrucción se haga lo antes posible. Estamos abiertos a cualquier institución nacional o internacional o cualquier gobierno cooperante que puede venir a intervenir, que tiene su expertise en esa parte de construcción. De acuerdo al cronograma elaborado por el gobierno, InvestH liderará la reconstrucción. Participarán además la empresa privada, organizaciones no gubernamentales y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sin embargo, esta última institución va a decidir si o no acompañará a InvestH en este proceso de reconstrucción. Todavía no hemos recibido por parte del señor rector alguna información acerca de este trabajo en conjunto, por lo tanto nosotros seguimos trabajando en lo que el señor rector nos ha determinado trabajar, que es en la fase de diseño y en el levantamiento topográfico y análisis geotécnico. René Amaya, 11 Noticias. Y a esta altura del año, Honduras ya iguala el ingreso de remesas a las captadas durante el 2020.
Los ingresos por remesas al cierre de agosto de este año ya superan los 4.700 millones de dólares, cifra que de acuerdo al Banco Central de Honduras, al contabilizar el mes de septiembre, podría aproximarse a lo registrado durante el año anterior, cuyo monto ascendió a 5.735 millones de dólares. Y creo que nuestros migrantes pues han volcado los recursos para sus familiares, porque en esencia a quien más beneficia es a los beneficiarios de las remesas, que son los familiares que están aquí en Honduras, igualmente al país, porque nos genera más ingresos de divisas, que son soporte para el déficit comercial que tiene el país y las reservas internacionales, que su mayor porcentaje es derivado de las remesas. En la actualidad, las remesas ya duplican los ingresos por exportaciones de bienes que registra el país. Estamos hablando de un incremento de cerca del 33% respecto de lo observado en el 2020, pero claro, esto también responde al mejoramiento de las condiciones de la economía estadounidense y también del establecimiento, digamos, de la mayor parte de los hondureños que comenzaron en estas masas migratorias conocidas como las caravanas en el 2018 y que de alguna manera en este momento ya se puede decir que tienen un empleo formal. Durante el 2018, Honduras recibió 4.484.5 millones de dólares. El 2019, esta cifra se incrementó a 5.522 millones y el año pasado cerró con 5.736 millones y para el cierre de este 2021, Honduras podría cerrar con ingresos históricos en remesas que podrían alcanzar los 7.000 millones de dólares, de acuerdo a los economistas. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y economistas aseguran que será imposible que el sistema de administración de rentas alcance la meta de recaudación de impuestos. Economistas del país ven imposible que se logre cumplir la meta de recaudación de impuestos fijada en el Presupuesto General de la República para el próximo año, misma que asciende a los 118.000 millones de lempiras. Creo que ahí se le fue la mano a la proyección que tuvo el gobierno de la República, un presupuesto que no está respaldado sustantivamente por los ingresos tributarios y tiene limitaciones en endeudamiento en la banca internacional. Entonces, ahí hay una brecha que podía aumentar el déficit fiscal en el 2022 y particularmente rechazo cualquier incremento de impuestos. La situación sigue siendo complicada, dicen los empresarios, y el no haber mayor dinamismo en las ventas, tampoco el Estado podrá incrementar sus ingresos. Las ventas no están en los niveles que podríamos tener. Con el aumento de los fletes se ocupará mayor cantidad de dinero para las importaciones, así como para el pago de impuestos, que yo creo que es algo que el Estado podría revisar en algún momento. Al no haber mejoras en la recaudación tributaria, una de las salidas que tomaría el próximo gobierno es acudir más al endeudamiento, consideran otros sectores, algo que ya es insostenible para el país. Entonces, el problema está clarito, quiere decir que estamos proyectados a darle una sostenibilidad a la pobreza a 50, 100 años más de pobreza. Imaginen una persona que ni ha nacido y ya debe. Para este año, la meta tributaria fijada por el gobierno asciende a los 94.000 millones de lempiras. Sin embargo, la misma para el próximo año se ve incrementada en unos 22.000 millones de lempiras. Este es un informe para 11 Noticias. Y en otros temas, la novia de Honduras también tiene muchos atractivos para quienes deseen disfrutar de este paradisíaco lugar. Ya puede ser, o sea, en familia o con amigos durante esos días que restan del feriado morazánico. Un regular movimiento de turistas se observó este jueves del feriado morazánico en La Ceiba. Autoridades hasta el momento no han reportado incidentes de gravedad. Por el momento no tenemos hasta este momento de la entrevista ningún problema que haya ocurrido en lo que comprende el sector de la Regional 1, que es Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, parte de Lloro y gracias a Dios. A pesar del clima lluvioso, algunos pobladores aprovecharon para salir en familia y disfrutar frente al mar. Aquí disfrutando. ¿De dónde viene? Aquí nomás, aquí de La Ceiba, sí. Bueno, ya que tiene feriado, dicen, aprovechemos a dar una vuelta por lo menos. No, hay que disfrutar este momento porque no siempre se puede. Normalmente en el año solo trabajo y hay que disfrutar este momento en familia. Así es. ¿Y el niño cuántos años tiene? 2 años. ¿Quiere meterse al mar, verdad? Está ansioso, dije, por meterse, le gusta la playa bastante.
En el muelle de cabotaje el movimiento se mantiene fuerte, donde cientos de turistas están visitando el sector insular del país, ya sea Roatán o Utila. Actualmente estamos haciendo 3 viajes, el jueves y el domingo. Viajamos hoy a las 7 de la mañana, ahorita está saliendo a las 9:30 y tenemos un último viaje hoy a las 4:30 de la tarde. Tenemos planeado de que van a viajar por lo menos hoy unas entre 850 y 900 personas. Autoridades de CONAPREN mantendrán los dispositivos en diversos puntos para atender cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar. Para 11 Noticias, César Funes. Bien, y de esta manera nosotros nos despedimos. Llegamos al final de 11 Noticias, emisión estelar. Samantha. Así es, pero los invitamos a que continúen con la programación de Canal 11 y por supuesto con el Gallo de los Deportes, que ya nos tiene preparado un programa especial en relación pues a este partido que nos ha dejado muy tristes y decepcionados. Así es, así que a continuación el Gallo de los Deportes.